Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una vez más estamos con todos ustedes desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba para escribir conjuntamente con miembros del colegio una nueva página de educación para la salud. Hoy está con nosotros Mónica Lasarte, farmacéutica, a quien ya quiero saludar. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Con quien vamos a hablar de una enfermedad que afecta a un porcentaje muy alto de población. No exagero cuando digo que es a un alto porcentaje de población. Sí, aproximadamente 5 millones de españoles. En España aproximadamente unos 5 millones padecen diabetes y de ellos un 4% aún está sin diagnosticar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque efectivamente como la diabetes, salvo en sus picos, no genera síntomas, pues resulta, pero síntomas llamativos, resulta que el no conocer que se padece diabetes está deteriorando lentamente la salud y se puede la persona encontrar con muy serios problemas precisamente por no saber que padece diabetes. Sí. Por eso nuestro papel como farmacéutico es la educación y la información al paciente para prevenir precisamente esas graves consecuencias de una diabetes que en fase avanzada ya son síntomas complicados y entonces nosotros intentamos desde nuestra oficina de farmacia pues lo he repetido yo muchas veces desde este programa. No sabemos lo que tenemos, la riqueza que significa contar a menos de 1 kilómetro en las ciudades, a menos de 500 metros, con una oficina de farmacia, con un profesional que va a resolver cualquier duda que tengamos en relación a nuestra propia salud, que nos va a ampliar la información que por falta de tiempo el médico en la consulta pues no puede ofrecer, y sobre todo algo que para las personas mayores es fundamental, ordenarles, organizarles. Son personas que tienen multitud de medicamentos que están utilizando cada día. Se pueden producir problemas precisamente por olvidos, etcétera, y ahí el farmacéutico realiza un papel impagable. Yo creo que es muy importante esto. Conviene destacarlo aquí porque normalmente pasa con estas cosas como con la salud, no sabemos lo que valen hasta que no se pierden, y efectivamente nos resulta tan familiar el farmacéutico que no alcanzamos a medir el papel social que desarrollan, que a mi juicio es verdaderamente fundamental. Vamos a seguir hablando de la diabetes, vamos a explicar qué es, porque además existen varios tipos distintos de diabetes. ¿Qué es exactamente la diabetes? Bueno, pues la diabetes se denomina diabetes mellitus, que es su nombre científico. Es una patología, es una enfermedad crónica que en principio pues no tiene tratamiento, pero bueno, es una enfermedad crónica con la que tiene complicaciones. Hay que convivir el resto de la vida una vez que se diagnostica. Básicamente una diabetes mellitus, la diabetes es una elevación de los niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. Sabemos que la glucosa es necesaria en nuestro organismo pues, para la alimentación de todos nuestros órganos, del cerebro principalmente, de los músculos, pero cuando existe alguna patología, alguna alteración en el cuerpo que produce una elevación de los niveles de azúcar, pues es cuando se producen los síntomas de la diabetes mellitus. Hemos dicho que hay diferentes tipos de diabetes. Básicamente hay 4 tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, y luego la diabetes gestacional, que es la diabetes de la embarazada, y otros tipos de diabetes relacionados con endocrinopatía o con infecciones o problemas o alteraciones genéticas. En el caso de la diabetes de la embarazada sí es reversible. Bueno, sí, la diabetes gestacional es una diabetes, normalmente suele ser la diabetes tipo 2, es decir, una diabetes que no es insulino dependiente. Solamente se da durante el periodo de gestación y bueno, hay más incidencia en mujeres que han tenido bebés con más de 4,5 kilos de peso, antecedentes familiares de diabetes o problemas genéticos, pero normalmente es una diabetes que es solo durante el periodo del embarazo, pero sí es cierto que hay que controlar a la gestante. Apunta a usted a antecedentes familiares, quiere decir que hay un componente genético. Hay un componente genético importante y es cierto que por eso sobre esos factores no podemos incidir
incidir, pero sí hay otra serie de factores como los factores de estilo de vida saludable, alimentación, ejercicio, que son los que nosotros podemos modificar para evitar complicaciones de la diabetes a largo plazo. Hemos dicho que básicamente dos tipos de diabetes, la tipo 1, la tipo 2. Vamos a explicar las características de cada una de estas diabetes. Empezamos con la diabetes mellitus tipo 1, es la diabetes que se denomina insulinodependiente. Este tipo de diabetes aparece principalmente en niños y en adultos jóvenes y aparece bruscamente y los síntomas son más graves y más complicados. Esto se produce porque en el cuerpo el páncreas es un órgano que libera una hormona que se llama insulina. Esa insulina es como si fuera el transportador de la glucosa para que lleve la glucosa a los distintos órganos del cuerpo que necesitan para funcionar. Esa energía. Exactamente. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 se produce cuando hay alteraciones del páncreas, es decir, cuando el páncreas no produce insulina o porque las células productoras del páncreas, que se denominan células beta, pues se alteran por lo que sea o se destruyen, con lo cual la consecuencia es que no tenemos insulina. Al no tener insulina no tenemos transportador de glucosa y al no tener transportador de glucosa, esa glucosa que ingerimos con los alimentos pues se queda almacenada, se queda en sangre. Es cuando decimos que se una incrementa efectivamente el índice de azúcar en la sangre y produce una hiperglucemia. Entonces, en estos casos de diabetes tipo 1, todas las personas dependen de las inyecciones de insulina diarias durante toda la vida. Esta es una diabetes que suele cursar prácticamente desde la infancia. Es una diabetes que tiene más incidencia en jóvenes, niños, y en jóvenes... Se determina en los primeros años. Y aproximadamente de un 5 o un 10% de la diabetes total es diabetes tipo 1. Es la diabetes que tiene más complicaciones y en la que obliga al individuo a estar permanentemente durante toda la vida inyectándose insulina. Afortunadamente se ha avanzado en esto mucho con las bombas las bombas de insulina. Etcétera. Bueno, estamos hablando de una diabetes que, siendo la más seria, siendo la más grave, afecta escasamente al 10%, 10-12% de los diabéticos. El resto, diabetes tipo 2, es decir, es aquella en la que el páncreas no está absolutamente deteriorado, sino que produce insulina, pero no en la cantidad suficiente. Esa diabetes tipo 2 se produce bien porque el páncreas no produce la cantidad de insulina suficiente, con lo cual pues no tenemos transportadores suficientes para llevar la glucosa a todos los órganos, o bien porque esa insulina tiene una deformación o unas características que impiden transportar la glucosa. Eso se denomina resistencia a la insulina. Entonces, la diabetes tipo 2, al contrario que la diabetes tipo 1, pues afecta principalmente a personas, bueno, en general a todas las edades, pero particularmente a las personas más adultas. ¿Qué ocurre? Que los síntomas aparecen más lentamente, con lo cual las personas pues no se dan cuenta de que tienen la enfermedad hasta que las complicaciones son ya más graves. Ahí está nuestro papel de hacer hincapié en el autocontrol y la automedición para que se detecte la enfermedad y evitar. La enfermedad se detecta con un análisis clínico, o sea, simplemente en el momento en que ver si los niveles de azúcar están más altos o no. ¿Cuáles son los niveles de una persona sana y cuáles son los niveles de una persona Bueno, en una persona sana, hay que tener en cuenta que los niveles de azúcar en sangre van variando a lo largo del día, dependiendo de las comidas y del momento del día, evidentemente. Entonces, en el momento de ingerir, exactamente, cuando vienen a nuestra farmacia y se hacen una medición de glucosa, pues a veces que nos dicen, pues yo tenía 120, pues ahora tengo 90. Es que es cierto que el azúcar, la glucosa en sangre varía mucho a lo largo del día. Sí, pero tomado en ayunas, por ejemplo. En ayunas, por ejemplo, debe de estar por debajo de 100 miligramos por decilitro, sí. Eso quiere decir que en el momento que se tenga más hay que empezar a hay que repetirse el autoanálisis para realmente ver que podemos tener presumir que podemos tener una diabetes y hacer otra analítica más específica. La diabetes, esta tipo 2, tiene tratamiento. Sí, normalmente son con antidiabéticos orales. Hay veces que también se tiene que acompañar de insulina, pero en general son antidiabéticos orales. Yo me imagino que una vida sana y una alimentación adecuada y el ejercicio físico
como en todo, pero aquí especialmente juega un papel fundamental, muy importante. Sí, se dice que se debe de hacer en la diabetes la dieta del plato, que la dieta del plato consiste en que en un plato la mitad del plato deben ser de verdura, un cuarto del plato deben ser de proteína, ya sea huevo, pescado o carne, y el otro cuarto pues deben ser de hidrato de carbono, pasta, arroz, etcétera. Eso y preferentemente un plato pequeñito. Sí, un plato pequeñito, evitas bebida alcohólica, fumar y... Como decía el profesor Grande Cobian, menos plato y más zapato. Sí. ¿No? Efectivamente, el ejercicio físico el también, ejercicio físico moderado. Y bueno, pues mira, una cosa tan sencilla como bajarse del autobús una parada antes de la nuestra, pues ya te obliga a andar un poquito o a subir a casa por la escalera en lugar de subir en el ascensor, en fin, caminar y llevar un estilo de vida saludable. Hemos dicho en el comienzo del programa que hay un alto porcentaje de personas que padecen diabetes y no saben que la tienen. El tener una diabetes no tratada puede significar gravísimos problemas de salud. Sí, puede llevar graves problemas de salud, evidentemente. Los síntomas, pues por ejemplo, a pérdida en la visión, cicatrización de heridas lentas. Los síntomas principales por lo que uno debe de acudir al médico en el caso de que sospeche de una diabetes, normalmente son tres, son polidipsia, polifagia y poliuria. Polidipsia es mucha sed. Polifagia, muchas ganas de comer, y poliuria, muchas ganas de orinar. Esos tres síntomas son muy característicos de la diabetes. En el caso de que cualquier persona detecte que padece alguno de estos síntomas, pues debería de acudir al médico para que le hicieran una analítica. Aparte, pues fatiga, cambio en la visión, cicatrización de la herida con dificultad, lenta, en fin, que tiene una serie Estamos viendo que efectivamente hay que controlar el no padecer diabetes, porque se puede convertir una persona en ciega. Pues así, ¿no? Sí, hombre, como puede lo perder. Que usted me está comentando, en un momento determinado, perder una pierna, por ejemplo, porque, porque no haya manera de poder cicatrizar una simple herida. Sí, las personas diabéticas que tienen el pie diabético tienen dificultad a la hora de la cicatrización de heridas y en la piel, alteraciones en la piel, irritaciones. Me quedo con algo importantísimo de lo que hemos dicho: control para, si se sospecha lo más mínimo que puede tener una persona de diabetes, automáticamente hacerse una analítica para determinar. Yo quería apuntar también que en las analíticas que se hacen para la detección de diabetes, aparte de determinar los niveles de glucosa basal o de azúcar en sangre, hay un parámetro importante que se denomina hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada lo que nos indica es una fotografía de cómo hemos tenido la glucosa durante los últimos 3 meses, porque si bien es verdad que te puedes pegar un atracón y te pueda salir el azúcar elevado en un día puntual, si tú llevas unos picos de azúcar, de glucosa en sangre elevados durante los últimos 2 o 3 meses, ese glucosa se une a la hemoglobina y aparece un parámetro en la analítica que se denomina hemoglobina glicosilada, que tiene que estar por debajo de 6 en personas sanas. Ese es un parámetro importante. Y ese es el determinante, porque es el que nos va a marcar una cuál ha sido efectivamente la evolución a lo largo de 3 meses del índice de azúcar en sangre. Exactamente. Colijo de lo que me está usted comentando, ¿no? Y entonces, ese es exactamente el parámetro que nos va a dar con precisión el hecho de que la persona pues es diabética. O por lo menos que ha tenido picos de glucosa altos sostenidos durante los 2 últimos meses o 3. Estamos hablando de una enfermedad crónica, una enfermedad que tiene tratamiento y una enfermedad a la que nosotros jugamos un papel importante a la hora de poderla controlar, por lo que me comentaba, es decir, una alimentación adecuada, un ejercicio físico moderado y una vida sana en última instancia. Una vida sana y insistir sobre la adherencia o el cumplimiento del tratamiento. Es cierto que son los 4 pilares importantes para controlar o evitar la diabetes mellitus: un estilo de vida saludable en alimentación, ejercicio físico, una adherencia o cumplimiento del tratamiento y un autocontrol, una medida de la glucosa en sangre, pues para evitar síntomas. Sí, porque claro, una persona que es diagnosticada de diabetes cada cierto tiempo debe hacerse analítica para verificar cómo evoluciona. Exactamente. Lógicamente. Se nos queda en el tintero, en todo caso, algo, en fin, que las personas diabéticas conocen de manera perfecta, pero no tal vez aquellas que no lo son, y es que se puede producir tanto un
aumento de azúcar en sangre como una disminución de azúcar en sangre, efectivamente, con lo que ahí van a aparecer una serie de síntomas según en qué casos diferentes, ¿no? Bueno, no suelen ser, no son tan diferentes. No son diferentes. Sí. Bueno, sí, pueden, pero que no, que puede aparecer fatiga, cansancio, visión borrosa, tanto con una hiper como una hipoglucemia. Por debajo de 50 miligramos de glucosa por decilitro en sangre se considera como una hipoglucemia. Entonces, en esos casos lo que se suele hacer es pues beber alguna bebida, algún zumo, alguna pieza de fruta que tiene un índice glucémico alto y que nos sube incorporar en todo caso azúcar. Incorporar azúcar, sí. Para equilibrar la situación. Y en el caso de las personas que lo que es al contrario, es decir, que tienen una hiperglucemia, ¿qué deben hacer? Bueno, una hiperglucemia, una elevación de glucosa, pues se puede paliar bien con dieta o con ejercicio, o en las personas que son diabéticos tipo 1 se tienen que inyectar insulina. Sí. Existen varios tipos de insulina, que algunas son de velocidad lenta, media o rápida. Son los bolos, por ejemplo, de insulina que utilizan los diabéticos insulinodependientes, que se pinchan antes de las comidas, previendo el incremento de glucosa que se va a producir después de la ingesta de alimentos. Se inyectan insulina para compensar esa elevación de glucosa. Es decir, que con esas inyecciones de insulina se está sustituyendo al funcionamiento normal del páncreas. Exactamente, sí. Y ya está calculado para que efectivamente con las dosis adecuadas para que la cosa funcione bien. Pues muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido, y de qué manera, algo relacionado con una enfermedad que me ha sorprendido enormemente, con el índice tan alto de personas que padecen diabetes. Sí, sí. Tremendo. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. La espero en otra semana en nuestro programa. A ustedes, amigos telespectadores, naturalmente que les espero también. Dentro de 7 días volvemos. Hasta entonces, lo digo siempre, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.